En el año 1938, Timely Comics publicaría el primer cómic de Superman, el cual para la época fue un completo boom, puesto que nos mostrarían la historia de una persona con supercapacidades, la cual puede hacer justicia por su propia mano sin salir lesionado. Posterior a su salida, otras editoriales sacarían sus propias versiones del personaje, siendo la más famosa Shazam. Sin embargo, Superman solo fue el inicio de la mitología que hoy conocemos como superhéroes, puesto que para el año siguiente saldría el protagonista de este video, Batman, el cual a comparación de Superman haría prácticamente lo mismo. Sin embargo, este no contaba con superpoderes y se atenía a las consecuencias de combatir el mal, por lo que empatizar con ambos era sencillo, puesto que a quien no le gustaría combatir las injusticias. Sin embargo, con el que más se facilita esta tarea es con Batman, ya que es lo más cercano a alguien como tú o como yo combatiendo el crimen, ya que este no cuenta con supercapacidades. Pero el caso, este segundo héroe sería adaptado a otros medios ajenos al cómic, con la serie de los 60 de Adam West, hasta llegar hasta el 89 con la adaptación de Tim Burton. Para los años 90 saldría una de las adaptaciones más trascendentales del personaje, la cual sería la serie animada de Batman de los años 90, de la cual partirían múltiples spin-off, con Batman Beyond, la Liga de la Justicia animada y la película de la que hablaremos hoy, Batman y la Máscara del Fantasma, la cual funciona como precuela de la serie principal. Esta básicamente nos cuenta una historia clásica del personaje, con este yendo a detener a unos mafiosos y al incapacitar a casi todos, uno se le escapa, con este llegando al estacionamiento del lugar. Sin embargo, sorpresivamente el Caballero de la Noche estaría ahí, o bueno, eso nos hacen creer, ya que en verdad quien se esconde detrás de la niebla es alguien que se hace llamar el Fantasma. Por el miedo, el mafioso se sube al auto y arremete contra el sujeto que estaba enfrente suyo. Sin embargo, de repente este ya no estaba, trayendo como consecuencia que el mafioso cayera a una muerte segura. Los medios hablarían mal de Batman, ya que según testimonios este había estado en la escena. Posteriormente veríamos al Bruce Wayne que todos conocemos, siendo un ricachón mujeriego. Sin embargo, más adelante este vería el cuadro de sus padres, recordando y presentándonos de lo que en verdad va la película, una historia sobre Bruce Wayne y su lado más humano. Algo que se me olvidó mencionar es que en sus inicios Batman y Superman eran personajes sumamente idealizados, siendo prácticamente su alter ego y mencionándonos su identidad secreta de una forma superficial. Así que una película que se tomara la libertad de llevar eso más lejos es un completo plus. Pero volviendo al tema, la historia nos la presentan en dos partes, con una siendo el oscuro presente y el otro siendo el reluciente pasado, con un motivo de vivir para Bruce Wayne. Ambos lados son tan diferentes como la cara y la cruz, pero ambos son parte de una misma moneda, siendo que ambos están unidos por el suceso que marcaría a Bruce, la muerte de sus padres, y eso se ve reflejado en que ambas partes de la historia se unen y se desarrollan con este suceso. En la primera escena del pasado nos muestran a Bruce visitando a sus padres, pero de repente algo le llamaría la atención. Una mujer, la cual se llama Andrea Beaumont, la cual estaba visitando a su madre. Ambos quedan en quedar algún día, pero eso no era la prioridad de Bruce por el momento, ya que este, la misma noche, iría a patrullar como un vigilante amateur, que tenía algunas de sus habilidades que luego serían parte de Batman, como sus conocimientos en artes marciales. Sin embargo, le faltaría la más importante, el miedo. Esto se ve reflejado en que al momento de enfrentarse a los maleantes, estos no titubeaban al tenerlo enfrente, ya que este solo utilizaba un pasamontañas y su valentía, por lo que enfrentarlo sería más difícil de lo que pensaría. Una vez terminado el enfrentamiento, Bruce volvería con Alfred y reafirmaría lo que menciono. Pero había un pequeño detalle. No me tenían miedo. Y debían sentir miedo por mí desde el principio. Posteriormente, Andrea visitaría a Bruce, dando inicio a su relación y llevándonos a la escena donde Bruce conocería al padre de Andrea, para después mostrarnos a unos maleantes asaltando a un viejo. Andrea detendría a Bruce, pero por su juramento, este haría que hiciera caso omiso. Por supuesto, este saldría herido y regresaría a su mansión, donde se cuestionaría el seguir con su alter ego, que para ese momento no sería Batman, para posteriormente dar paso a una de las mejores escenas de la historia de Batman en un medio ajeno al cómic. Tendría que ser lo uno o lo otro, no podría ser de otro modo. No puedo exponerme si sé que alguien me espera cuando llegue a casa. Realmente no quisiera decepcionarlos, pero
Pero es solo que ya no duele tanto como antes. Pueden entenderlo, ¿no es así? Óiganme, podría donar todo el dinero para que contraten más policías y dejar que otros asuman los riesgos. Ahora es diferente. Por favor, realmente es lo que quiero. Sé que hice un juramento, pero no sabía lo que pasaría. No había pensado en mi felicidad. Es sencillamente increíble, ya que nos muestran algo que en otras sagas no, lo que es su versión humana, la versión que todavía siente y está saliendo del duelo provocado por la partida trágica de sus padres, y con la llegada de Andrea dejaría de aferrarse a ellos y mirar hacia adelante. Esto se ve reflejado en que en la escena siguiente Bruce le propondría matrimonio a Andrea, quien le daría el sí. Sin embargo, tenemos que recordar que es Batman, o en este caso Bruce Wayne, una persona que por alguna razón está condenada a la pérdida, así que una noche llevaría a Andrea a su casa, pero este presenciaría al padre de esta discutiendo con lo que a su parecer eran unos gángsters. Sin embargo, según Andrea solo eran unos socios. En la siguiente escena nos reafirmarían la pérdida de su nuevo propósito, ya que mientras encontraba los cimientos de lo que después sería la Baticueva, Alfred le llevaría una carta en la cual Andrea se despide de Bruce, que según ella no estaba lista para el compromiso. Con ese suceso, Batman dejaría a Bruce de un lado, con el origen de este, poniéndose el traje de murciélago y finalmente obteniendo el arma que les mencioné hace un momento, el miedo, el cual es una de las características más importantes del personaje, ya que como pudimos ver en la escena de su faceta de vigilante, por faltar este elemento no generaba el mismo impacto, cosa que a partir de que se vistiera así, sí lograría y crearía una imagen, un nombre y un legado. Y eso es algo que en adaptaciones futuras se vería reflejado. Un ejemplo de esto es esta escena de The Batman del 2022, donde los maleantes dudan al verlo y se ven intimidados por su traje y rumores alrededor de él. Por supuesto, la versión de la máscara del fantasma a nuestros ojos no es más que el traje clásico de Batman, pero por motivos lógicos, para los ladrones de este universo tiene el mismo impacto. Pero bueno, regresando al tema, Andrea después de años regresaría a Gotham y posteriormente nos mostrarían que el fantasma está dándole caza a múltiples mafiosos que casualmente eran ex socios del padre de Andrea, por lo que Batman no se quedaría con la duda e iría a interrogar a Andrea. Por supuesto, esta le contesta de una manera hostil, ya que conocía la identidad secreta del vigilante, por lo que ella le tiraría este gran diálogo. ¿Es acaso otra orden de tu padre? Tal como yo lo veo, tú eres el único a quien sus padres controlan todavía. Tras esto, solo quedan dos mafiosos en la lista, uno siendo un tal Salvatore Balestra, quien tras ser rechazado por un aliado dentro de la política en Gotham, iría con el segundo mafioso vivo de la lista, y el verdadero villano de la historia, el Joker, quien por supuesto no lo ayudaría y por el contrario lo usaría como carnada para el fantasma, y de esta manera comprobaría que quien estaba detrás de los asesinatos no era Batman. Posterior a esto, el antes mencionado irrumpiría en la mansión para descubrir que todo era una trampa, con esta explotando y trayendo como consecuencia un enfrentamiento entre Batman y el fantasma. Este último conseguiría escapar dejándole el peso de la ley sobre los hombros del Caballero de la Noche. Este con un truco conseguiría escapar con la ayuda de Andrea, con esta y Bruce llegando a la mansión para reconciliarse. A la mañana siguiente sucedería el que Batman por unos momentos regresaría a ser Bruce Wayne, con este replanteándose la idea de dejar el manto. Sin embargo, Batman descubriría que uno de los mafiosos que le llamaría la atención en el pasado es el Joker, y el último objetivo del fantasma, con este irrumpiendo en un lugar especial para Bruce y Andrea, la ciudad del futuro, en donde el Joker se estaría ocultando, para posteriormente dar paso a la revelación que Andrea no es nadie más que el fantasma y ha llegado a un lugar del pasado para arreglar un problema del pasado, ya que después de una escena de acción que dejaría a Andrea al borde de la muerte, esta sería rescatado por Bruce y nos contaría el motivo de su regreso a Gotham. Y es que su padre y ella escaparon del país por problemas financieros con los gángsters, y a pesar de haberles pagado, estos querían saldar la deuda con sangre, por lo que un día Andrea regresaría a su nuevo hogar topándose de frente a quien después sería el Joker, solo para ver que su padre había sido asesinado. Por supuesto, es imposible no notar los paralelismos entre la historia de Bruce con la de Andrea, ya que sus alter egos nacen del mismo motivo, la muerte de sus figuras paternas, con curiosamente la misma razón.
motivos económicos. Sin embargo, a pesar de tener trajes e historias parecidas, estos serían diferentes, ya que en esta adaptación Batman no representa la venganza, sino la luz en la oscuridad, mientras que Andrea representa lo primero. Después de esto, Andrea y el Joker quedarían atrapados en la explosión provocada por este, dejando a Batman dolido y resignado a volver a su status quo, el cual consiste en que Batman es Bruce Wayne y no al revés. Posteriormente, al espectador se le revelaría el que Andrea no murió, pero esta estaba vestida de luto por dejar su antigua vida atrás. Finalmente, la película nos deja esta magnífica escena con Batman volviendo al llamado de auxilio de Gotham, dando así fin a la película. Me gustaría resaltar que desconozco el que si Andrea volvería a aparecer en posteriores series de este universo, puesto que para el momento de la transmisión de estos, yo ni siquiera existía. Y la forma en la que me enteré de estos fue por un CD que contenía estas y más historias del personaje. Por supuesto, esta película la vi de niño, sin embargo después de unos años, lógicamente no recordaría absolutamente nada, y un día haciendo limpieza, encontraría el último recuerdo de esta, una caja sin el CD de la película, que me motivaría y me llevaría a hacer este video. Otra cosa que me gustaría agregar es que en internet he visto la pregunta: ¿es acaso esta la mejor película del personaje? Pues bueno, en mi opinión tal vez no lo sea, pero sí es una que consigue adaptar algo que en un medio como la animación de esos años se dejaba algo de lado, el cual es el lado humano de un superhéroe, en este caso el de Batman. Por supuesto no hice mención a todo lo relacionado a esto que menciono, ya que considero que tienes que verlo para creerlo. Por último, me gustaría decir que lo que me parece increíble de la cinta es que, considerando que esta es una película dirigida a niños, nos cuentan una historia para nada despreciable que aún hoy en día da de qué hablar. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.